Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinar CFDI 4.0. Que los cambios no te pongan un 4. De parte de todos los socios de Garrido Licona, nuevamente les agradecemos su presencia en este webinar, en el cual me acompañan mis socios Gabriel Ángeles. Buenos días, Gabriel. Hola, Asa. Buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo. Y mi socio Miguel Medina, de Oficina Monterrey. Buenos días, Miguel. Buen día, Asa. Buen día, Gabriel. ¿Cómo están? Aquí desde Monterrey. Un afectuoso saludo a todos. Muchas gracias, Miguel. Gabriel. Pues bueno, el tema del CFDI ha sido recurrente en los últimos años. Definitivamente el CFDI ha sido la herramienta de fiscalización más importante para las autoridades fiscales, derivado de toda la información que la versión 3.3 le está dando a las autoridades hasta el día de hoy. Le ha permitido una fiscalización más efectiva, con mayor anticipación, e incluso ya está llegando a auditorías con información en mano. Ya no llega a tocar la puerta y a ver qué encuentra. La realidad es que ya llega con puntos específicos. Utiliza esta información para enviar cartas de invitación mostrando diferencias a los contribuyentes que pueden o no proceder, pero finalmente implican que las empresas vayan y regularicen cualquier situación que pudiera estar mal, o que hagan un check-up interno para verificar que todo esté correcto. Y ahora la autoridad fiscal para este 2022 nos presenta esta versión, la 4.0. Gabriel, ¿qué es lo que busca principalmente la autoridad con esta nueva versión? Con gusto, Asa. Mira, en términos generales, como bien anticipabas, realmente todos los cambios en facturación electrónica, que se ha dado una evolución natural, lo que buscan es tener información de cierta forma automatizada que le va a permitir a la autoridad generar ciertas condiciones o cierto análisis que le permitan conocer si estamos pagando en cierto momento los impuestos de forma adecuada. Obvio, bajo la consideración de la autoridad. Y esto, evidentemente, se comienza ya a ver con la presentación de la información prellenada que ya comenzamos a ver, incluso a partir de hace un par de años y ahora también a nivel pagos provisionales en las declaraciones que venimos presentando. Ahora, con esta información que tiene el SAT para presentar las declaraciones, Miguel, ¿desaparecen las áreas fiscales? ¿Ya no van a ser necesarias? ¿O qué giro le tenemos que dar a las áreas fiscales, inclusive de asesoría, respecto a esta precarga de declaraciones que está pretendiendo la autoridad fiscal? No, yo diría al contrario, se le da más fortaleza a las especializaciones. Ahora resulta que el fiscalista no solo debe de conocer las disposiciones fiscales, debe también de coordinarse muy bien con las áreas operativas, con las áreas de sistemas sobre todo, para que estos cambios que se están dando en materia tecnológica sean implementados de forma adecuada, de forma correcta, de tal modo que eviten que los contribuyentes puedan tener algunas diferencias generadas en su día a día en la operación por no emitir, por ejemplo, en este caso, los comprobantes fiscales de forma correcta. Sin duda alguna, la autoridad nos ha llevado a este tema. Al llamarse ahora la versión 4.0, yo lo conecto mucho con la revolución 4.0, es decir, el mundo digital. Todo se está digitalizando y lo que sucede en el caso de nosotros, los especialistas fiscales, es que también nos tenemos que mover a esa era digital, sin duda alguna, para aprovechar estos nuevos recursos que nos van a hacer de alguna forma más fácil la vida, pero que implica desde luego poner mucha atención y ser muy dedicados en los procesos, sobre todo de arranque, de implementación, cuando tenemos cambios como los que estamos viviendo con esta nueva versión 4.0. Eso que comentas, Miguel, es bien importante. Ahora el fiscalista
va a dejar de arrastrar el lápiz. Eso ya la van a hacer los robots, los que descarguen los CFDIs, los que precarguen los CFDIs a las declaraciones. Hoy el fiscalista tiene que ser analítico, analizar operación por operación cuál es el efecto fiscal, porque aun y cuando la autoridad precargue los CFDIs y los presuma como ingresos, hoy día tenemos muchos ejemplos en los cuales el ingreso o el precio que se incluye en un CFDI no tiene nada que ver directamente con su efecto fiscal. Por ejemplo, tenemos el caso de la enajenación de activos fijos, en donde en el CFDI incluimos el precio, pero la operación eventualmente puede ser una ganancia o una pérdida en la enajenación de este activo fijo. Entonces, todavía es indispensable ese análisis que se haga de forma personal para poder determinar correctamente los efectos fiscales de las operaciones. Sí, de acuerdo. Yo abonaría a este tema la delicadeza que tiene esta información. Ya estamos viendo y hemos visto desde el año pasado de forma más frecuente las cartas de invitación que ha emitido la autoridad fiscal en materia precisamente de esas diferencias que hay entre los CFDIs emitidos por los contribuyentes y los montos declarados. Entonces, esto toma mucha más relevancia, desde luego, porque ahora con la nueva reforma en materia de suspensión o cancelación de sellos digitales, hace esto mucho más delicado. Sí, coincido totalmente yo en este caso, Mike. Realmente lo que debemos de visualizar también es que esto también puede representar un área de oportunidad para todas las compañías, para todos los contribuyentes que estamos inmersos en este proceso. ¿Por qué? Porque también, como bien decía Asa, al ya tener de cierta forma la información o saber qué está visualizando la autoridad, pues también podemos irnos anticipando sobre aquellos factores que pueden explicar precisamente esto que comentas, Miguel, que es básicamente la presunción que ellos hacen y ahora sí darles el tratamiento fundado y motivado y en algún momento incluso agilizar todas estas revisiones y sobre todo minimizar riesgos o posibles créditos que nos pudieran querer determinar. Y este punto que comentas, Gabriel, es bien importante. Hoy el SAT está invirtiendo millones de pesos en tecnología para poder fiscalizar a las empresas. Las empresas también tienen que invertir para estar seguros de que están cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales. Invertir en tecnología que les permita analizar la información, analizar los FDIs y eventualmente también con esto poder estar seguros que están cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales, ¿no? Y como podemos ver, realmente el SAT va a seguir utilizando este instrumento, el CFDI, para poder fiscalizar. Ya tiene mucha información de las empresas, ese es un hecho, pero necesita y requiere más y va a obtener más a través de esta versión 4.0. ¿Cuáles son los principales cambios, Gabriel, de esta nueva versión 4.0? Con gusto, Asa. Mira, en términos generales hay la inclusión de nuevos catálogos y con ello también reglas de validación. ¿Qué significa esto? Como sabemos, en términos generales, al ser herramientas tecnológicas, estas funcionan con ciertas condicionantes que a su vez operan con ciertos insumos. Ejemplo, ¿qué va a suceder ahora? Estas famosas validaciones de las que ahora se están incluyendo implica que van a usar un nuevo dato. ¿Cuál es ese nuevo dato? Pues de forma particular, ahora nos están pidiendo incluir el nombre de los contribuyentes o, en su caso, la razón social. Perfecto. Una validación que se está proponiendo como parte de este proceso es hacer este cruce de información del nombre con el RFC más la información que ya se tiene en la constancia de situación fiscal, de tal forma que si en algún momento esta información por un tema operativo, porque simplemente no se tecleó bien, podemos llegar a esos detalles ya específicamente, pues no nos va a dejar sellarlo. Y esto ya empieza de cierta forma a emproblemar, a poner un poco de nuevos obstáculos en las operaciones que venimos realizando en el día a día. Esa es una.
Algún otro que se está incluyendo es el catálogo de motivo de cancelación, que es otro que también viene muy distinto y vamos a tocar más adelante, pero también es de estos que son nuevos, se están incluyendo y que necesitamos definir claramente cuáles son sus efectos para que efectivamente lo podamos tomar. Y ahí, perdón, que interrumpa, el tema de los datos es algo sumamente importante tomar en cuenta. Yo he notado que muchos contribuyentes todavía no están enterados de esta cuestión, sobre todo de cómo está la calidad de la información que actualmente tienen en su ERP, en su base de datos, tanto en la parte de sus clientes como de sus empleados. Decías ahorita, Gabriel, que es el dato del RFC y el nombre. Resulta que el nombre a veces lo ponemos, en el nombre, por ejemplo, de la persona física, ponemos primero el apellido y después el nombre, ¿sí? Ya hay un orden también de cómo se debe de registrar ese nombre, o el caso de las sociedades anónimas, ¿no? Le ponemos sociedad anónima o le ponemos SA de CB. ¿Qué es lo correcto? Lo que el SAT requiere es que coincida en esa validación con los datos que ellos tienen registrados. Por eso la importancia de validar con la constancia de situación fiscal. Otro dato adicional que está requiriendo la autoridad y que no estaba en los FDIs del pasado es el dato del régimen fiscal, ¿sí? Y esto desde luego lleva el propósito de la autoridad de tener un mejor control en cuanto a el uso que se le está dando a ese tipo de gastos, de erogaciones que vayan relacionados realmente con el régimen fiscal que tiene el contribuyente. Y habrá casos en donde hay contribuyentes que no solo tienen un régimen fiscal, y ese es un tema interesante de considerar. Es decir, yo puedo estar tributando en el régimen de sueldos, actividad empresarial, quizá tenga ingresos por arrendamiento, por dividendos. Cuando yo solicito un comprobante para un gasto que estoy haciendo, debo de dar el régimen fiscal por el cual estoy realizando esa erogación. Ese dato, desde luego, hoy no estamos acostumbrados a manejarlo así. Implica, desde luego, lo que decías hace rato. ¿Qué datos tiene registrada la autoridad fiscal? Entonces, tenemos que trabajar en las bases de datos que tenemos para asegurarnos que esos datos coincidan con los que tiene registrados, desde luego, el SAT. Y como decía hace rato, el uso de la tecnología es clave en este sentido, ¿sí? Tecnológicamente podemos hacer, por ejemplo, o verificar cuál es el RFC de nuestros clientes, obtener el código postal también, porque el otro dato adicional es el del domicilio, y ahí el importante es el código postal. También podemos obtener ese dato desde la base de datos de las autoridades para asegurarnos que cuando generemos el comprobante fiscal no haya problemas ni en su emisión ni en su uso posterior en cuanto a la deducción. Y eso que comentan Gabriel, Miguel, es importantísimo, ¿no? O sea, sabemos que las bases de datos de los ERPs de las empresas tienen un sinfín de fuentes, desde el área comercial, un capturista que por simplificar su trabajo eliminó los puntos del SA, o sea, detalles como esos que hoy día pueden ser un impedimento real para las empresas para facturar. Y si no facturas, no cobras y el negocio no sigue adelante. Entonces, aquí es indispensable para las empresas, como bien comentabas, Miguel, apoyarse en la tecnología para estos puntos, porque el primer paso es recabar de tus clientes la constancia de situación fiscal. Pero, ¿qué vas a hacer con esa constancia? La vas a imprimir y vas a poner a una persona a que capture otra vez la razón social, que capture el código postal. Vas a caer en otro margen de error grandísimo. Aquí tenemos que utilizar la tecnología para leer esas constancias y extraer la información de manera idéntica a cómo vienen esas constancias. Sin la tecnología, esta labor no va a llegar a buen puerto.
Sí, sin duda, Sam. Y fíjate que esto lo que nos lleva es a un nuevo reto que vamos a tener, sí está cambiando. La realidad es que sí lo podemos ver como una evolución, pero la realidad es que sí tenemos un nuevo cambio simplemente con la inclusión de estos campos. Ahora lo que tenemos que hacer en estricta teoría para garantizar ese día a día es tener un periodo de inicio en el cual validemos todos esos datos de nuestros clientes, de las personas a las que les retenemos, y se va a acabar haciendo un periodo cero. ¿Qué significa un periodo cero? Justo lo que tú comentabas, Asa. Tenemos que poner un periodo de implementación donde vamos a validar estos datos, vamos a verificar que efectivamente los datos que hoy contamos en cualquiera de nuestras bases son los que debemos de estar poniendo, porque recordemos que efectivamente, si algo en este proceso llega a fallar, además del tema de multas que son muy significativas, en esencia, los efectos fiscales de la operación se van a deshacer. Entonces, esto es extremadamente relevante y con otros candados que igual vamos a ir tocando en el desarrollo de la presentación, pues simplemente nos van poniendo más obstáculos que tenemos que brincar. Entonces, al uso de esta tecnología, tenemos específicamente que ponernos ya manos a la obra para verificar que tenemos esos datos. Y aquí viene un tema bien importante respecto al reto, Gabriel. ¿Hasta cuándo tienen las empresas para poder seguir conviviendo con la versión 3.3 y ahora ya con la versión 4.0? Mira, ahí lo que tenemos es que vamos a tener hasta el 1 de abril, hasta el cierre de abril, perdón, donde vamos a tener este periodo de convivencia, donde en esencia vamos a tener la versión 3.3 con la versión 4.0. Vamos a estar, los sistemas siguen trabajando en ambas versiones e incluso esos CFDIs se van a poder emitir en ambos. Esto obviamente también requiere un nuevo reto. ¿Por qué? Porque muchas veces, y seguramente muchos de los contribuyentes ya tienen un sistema de validación respecto a la versión 3.3. Sin embargo, también se puede dar el caso que vamos a tener contribuyentes que van a estar haciendo la tarea en tiempo y probablemente ya van a empezar a emitir 4 ceros o incluso ya los estén emitiendo. Entonces, vamos a necesitar ajustar los sistemas para que me lean ambos. Ya no nos vamos a poder quedar en uno. Vamos a tener que adaptarlo para que en este inter podamos leer, podamos verificar que los comprobantes que se están recibiendo son correctos y a su vez que los que nosotros estamos emitiendo, dependiendo de la versión, también lo sean. Ahora, Mike, la autoridad lo que está pretendiendo es que este CFDI 4.0 sea más robusto. Hay conceptos, hay operaciones que antes se manejaban vía complemento y hoy van a estar integrados directamente al CFDI 4.0. ¿Nos puedes comentar algunos ejemplos de cómo se está robusteciendo este CFDI 4.0? Sí, desde luego, los nodos que se están incorporando y los datos que se están incorporando en el complemento, hay algunos de los cuales ya evitan el hecho de que debas de estar generando un complemento, como es el caso de la facturación de terceros, que anteriormente tenías que anexar un complemento para esos efectos y ahora hay un nuevo nodo en donde puedes marcar que se trata precisamente de un comprobante emitido a cuenta de terceros. De esa forma, la autoridad, desde luego, se está cerciorando que si bien no se emitió el complemento, esos datos ya los tiene incorporados en el mismo cuerpo del XML, del CFDI, y eso es más que suficiente para que la autoridad pueda hacer la validación respectiva. Algo que quisiera agregar aquí a este tema de los cambios en cuanto al periodo de convivencia, que creo que es importante considerar, es que esto desde luego es bueno porque va a permitir que quien no se ha incorporado completamente a la versión 4.0 haga los ajustes necesarios en sus sistemas y lo lleve a cabo, pero también hay que considerar en la parte no solo de la emisión, sino de la recepción de las facturas. Muchos portales de proveedores en donde se cargan las facturas de los proveedores hacen también validaciones de los requisitos de cumplimiento de dichos FDIs.
Y resulta que actualmente cuando un proveedor está cargando en esos portales un CFDI 4.0, pues no le permite el portal porque las pruebas de validación son diferentes. O a la inversa, empresas que ya cambiaron sus portales y están validando con 4.0, cuando ingresan un CFDI con la versión anterior, tampoco les deja o les acepta cargar los documentos. Entonces, este periodo de validación, de convivencia, debe de funcionar en todos los sentidos, tanto de quien emite como de quien recibe. Y eso, desde luego, implica recursos tecnológicos, dedicarle recursos ahí para hacer los ajustes necesarios y poder cumplir debidamente, ¿no? Repito, no solo en la emisión, sino también en la recepción del documento. Y eso que comentas, Miguel, es bien importante. La comunicación con nuestros clientes y proveedores va a ser indispensable para que el ciclo de recepción y pago de los comprobantes no sea interrumpido, porque tal vez le emití a mi cliente una versión 3.3 y él ya no acepta esa versión o ya no la está validando, y eso va a retrasar la operación. Igual con mi proveedor. Si yo ya hice el cambio y mi proveedor no lo ha hecho, puede retrasar el proceso de adquisición de insumos, de materia prima, elementos indispensables para que siga la operación. Gabriel, ¿qué otras adiciones y atributos tiene esta versión 4.0? Sí, mira, precisamente vienen nuevos cambios en el tema de exportación. Por ahí hay también nuevas validaciones, hay información que se tiene que llenar. Viene un nuevo nodo en el cual se debe de poner la información global. Esto va a aplicar en general para aquellas entidades que estén celebrando operaciones con el público en general, y donde vamos a tener que poner las operaciones que estamos realizando. En términos generales, esos son los cambios más importantes. Hay muchos más, los cuales específicamente tendremos que atender, pero estos son los más relevantes que tenemos que estar observando, y sobre todo quedarnos con este mensaje de que estos cambios que están proponiendo pueden provocar que no se estén realizando las validaciones correctas y rechazos por parte de los timbrados. Y como bien comentan, finalmente, toda esta información, en el caso, por ejemplo, de exportaciones, le da mayores elementos a la autoridad para fiscalizar justamente estas operaciones que han sido controvertidas respecto, oye, ¿cuándo estás a cero? ¿Cuándo no es objeto? ¿Cuándo es no objeto? Que hay una diferencia abismal en las implicaciones fiscales, y por eso la autoridad fiscal está robusteciendo este punto y estos nodos en relación a la exportación. También tenemos otros cambios que se han hecho mucho más puntuales. Algunos son adaptables, otros nos ayudan o facilitan el proceso de relacionamiento con el tema de CFDIs, Gabriel. ¿Cuáles son estos que nos están proponiendo la autoridad más precisos? Sí, fíjate que en este caso, efectivamente, como lo comentas, es una facilidad realmente. En versiones anteriores no se permitía el relacionamiento múltiple. ¿Qué quiere decir? Pues que una operación técnicamente podría estar relacionada con otros dos comprobantes, y que técnicamente estábamos imposibilitados, ya que solo me permitía relacionar uno a uno. Hoy en día ya se permite este multirrelacionamiento, donde precisamente vamos a poder señalar cuando una operación tiene consecuencias futuras, y a su vez esta operación futura se puede relacionar con su operación origen. En términos generales, lo que esto implica, Asa, es que el SAT va a tener la capacidad de darle trazabilidad a las operaciones que precisamente se están realizando, que es muy común. Esto es muy de negocio. Podemos tener operaciones por las cuales se emite el CFDI hoy, y que evidentemente al uso de distintos medios de pago, pues vamos a tener que señalar momentos posteriores en los cuales se está haciendo la colecta efectiva de esos montos, muy relacionado al flujo de efectivo, e incluso por parcialidades. Y todos estos relacionamientos van a atender a eso. Y yo creo que justamente este tema que comentas de los CFDIs relacionados va a facilitar mucho la operación. Yo lo vislumbro en dos casos particulares. Los anticipos de operaciones, que
el modelo original estaba visualizado como que tú recibes un anticipo y después emites el CFDI, hoy día te permitirían recibir más anticipos y poderlos relacionar con el CFDI final. Y un tema que siempre ha sido muy controvertido, que es las notas de crédito sin relacionar, que reflejan descuentos futuros y que muchas veces puedes tener acumuladas diversas notas de crédito sin relacionar que van a ser aplicadas a un mismo CFDI en el futuro. Esto es muy utilizado en el tema de las adquisiciones de los grandes almacenes de ventas, y en ese sentido va a facilitar mucho el tema. Miguel, en la parte de retenciones federales e impuestos federales, ¿hay adiciones en la parte del CFDI? Sí, desde luego. Ahora se tienen que reflejar esas retenciones en los comprobantes fiscales, incluso no solo las federales, también los impuestos locales deben de estar reflejados en el propio CFDI. Un ejemplo es el impuesto al hospedaje, que muchas veces hay empresas que no los están reflejando o desglosando en el CFDI respectivo. En este caso, la obligación es que ahora sí se muestren de forma detallada, incluso sumarizada. Actualmente sabemos que si alguien está haciendo una factura por varios productos, en cada uno de esos productos, por ejemplo, en materia de IVA, está estableciendo en cada línea cuál es el IVA correspondiente, si es objeto o no es objeto. Esos montos que deben de ir desglosados también deben de ir totalizados en el propio CFDI. Y un dato adicional es el tema del nodo del tipo de cambio, en donde se hace una precisión que cuando se hagan operaciones en moneda extranjera, debes de poner el tipo de moneda, y tratándose de dólares americanos, de forma específica se precisa que se debe de utilizar el tipo de cambio fix, lo cual pues de pronto es algo que no va consistente con la parte de lo que pudiste haber acordado con tu cliente. Pero sí, desde luego, desde aquí la autoridad quiere amarrar este dato para saber fiscalmente cuánto es el monto de la transacción, por lo que establecido en el propio Código Fiscal de la Federación. Y aquí retomamos el punto, Miguel, que comentábamos láminas anteriores del análisis que todavía se requiere sobre esta información. ¿Por qué? Como bien señalas, el código nos establece ciertas reglas, inclusive nos pone como primera premisa el tipo de cambio al cual adquiriste la moneda, que no necesariamente tiene que ver con el tipo de cambio fix, porque recordemos que hay un desfase entre el fix y lo que hay en el mercado el día que adquieres la moneda. Entonces, esto eventualmente te puede generar diferencias que te va a cuestionar la autoridad, pero que si tú estás listo, ya hiciste el análisis y tienes tu defense file, podrás atenderlas de manera inmediata cualquier cuestionamiento que te haga. Sí, Asa, y en adición, justo con este cambio que ya comentan operativo, que se vuelve de cierta forma dispar con lo que venimos realizando normalmente, están pidiendo o se está incluyendo una validación por ahí, donde en caso de que usemos un tipo de cambio para la operación superior al 20%, en estricta teoría tenemos que ir a buscar una confirmación. Entonces, aquí nuevamente, lo que sucede es que tenemos que entrar a ese análisis fino, Asa, para que ahora sí demos todos los elementos y también se obtenga esta confirmación del uso del tipo de cambio o del valor del tipo de cambio que se va a obtener, que además de la parte ya fina, pues también implica un tema operativo importante de ahora estar midiendo tipos de cambio que vayamos a utilizar contra el fix. Muy bien. Y bueno, un tema que ha sido controvertido también, y controvertido porque las necesidades de las empresas han hecho que apliquen criterios diferentes, es la cancelación del CFDI. Es importante considerar que la autoridad fiscal desde un inicio estableció las reglas de cuándo tengo que cancelar un CFDI y cuándo no. Pero paralelo a esto viene el uso de los CFDIs de egresos, las famosas notas de crédito, donde muchas empresas
por la necesidad operativa del ERP de no poder cancelar los CFDIs, utilizaron como una forma alterna para eliminar los efectos fiscales la emisión de notas de crédito. Hoy la autoridad fiscal ha sido muy clara desde el Código Fiscal de la Federación sobre las reglas de cancelación de CFDIs y de uso de las notas de crédito. En ese sentido, Gabriel, ¿cuándo tengo que cancelar, sustituir o emitir un CFDI de ingresos en una operación? Sí, Asa. En el caso de cancelación, en estricta teoría lo que nos está diciendo el SAT es que lo debemos de utilizar cuando la operación no se realizó. ¿Qué quiere esto decir? Que por algún tema operativo, por algún tema de negocio inclusive, la operación simplemente no se llevó a cabo y por lo cual efectivamente lo tendría que cancelar. En el caso de sustitución, ahí lo que nos está poniendo en el radar es que en aquellos casos donde yo tenga algún error, ya sea en cantidades, en datos demográficos, entiéndase razón social, RFC o cualquier tema relacionado con la personalidad jurídica, ahí lo que tengo que hacer es emitir una sustitución del CFDI que se haya emitido previamente, que aquí, ojo, hay un proceso también ya específico que es secuencial sobre qué tengo que hacer primero. Ahora ya no queda esa duda de qué fue primero, el huevo o la gallina. Ahora lo que te dice es que tenemos que cancelar primero y emitir nuevamente, sustituir primero, que es una cancelación por sustitución, y emitir el nuevo comprobante, y en ambos se tienen que estar relacionando los datos del comprobante. Y por último, el caso del CFDI de egreso, entiéndase lo que bien comentabas, las famosas notas de crédito, ya ahora es específico que solo se deben usar para aquellos casos en los que estemos dando devoluciones, descuentos o bonificaciones. Y de ninguna forma, esto es importantísimo que lo tengamos en el radar, de ninguna forma lo vamos a poder utilizar como un método de cancelación. Y eso que comentas es bien importante y lo vinculo con lo que señala el Código Fiscal de la Federación, Miguel, que ahora nos dice que las cancelaciones y las notas de crédito tendrán que tener evidencia de materialidad. O sea, ya no solamente es cancelar o emitir, tengo que justificar a la autoridad por qué lo estoy haciendo. Sí, es correcto. Y esto desde luego viene generado por lo que pasó en cuanto a que muchos contribuyentes, como bien se señalaba anteriormente, incorrectamente hacían cancelación a través de la emisión de las notas de crédito. Y de pronto también hacían cancelaciones incorrectamente porque esperaban a que se hiciera la declaración de su cliente y posteriormente emitían cancelaciones, y como tenían que ser cancelaciones que tenían que ir a autorización o aceptación por parte del cliente, pues simplemente decían, oye, pues emito una nota de crédito que no le va a llegar a mi cliente y con eso es más que suficiente. La autoridad se dio cuenta de esto y está poniendo todos los candados de tal modo que si no hay un motivo o una sustancia o evidencia que justifique el motivo de esa nota de crédito, que realmente se trate de una devolución y esté documentada esa devolución, de un descuento y que esté documentado bajo un contrato o acuerdos entre cliente y proveedor de que ese descuento realmente es procedente, si no se tiene la evidencia documental suficiente, la autoridad considerará que esa nota de crédito no es válida o que esa CFDI de ingresos no tiene validez fiscal. Por lo tanto, el contribuyente que haga eso tendrá que reconocer el ingreso total sin el efecto de dicha reducción. Y en materia de cancelación también cabe aclarar que este tema, a pesar de que existe un periodo de convivencia del 1 de enero al 30 de abril en cuanto a la versión 4.0, esta parte en cuanto a la cancelación es efectiva desde el 1 de enero. Entonces, ya hoy tenemos que cumplir con ese requisito de la cancelación
de los CFDIs en cuanto a poner en la cancelación cuál es el motivo de dicha cancelación. Al final del día, tanto cuando hacemos sustitución o cancelación porque la operación no se realizó, tenemos que hacer la cancelación poniendo cuál es el motivo de la misma. Si no lo hacemos así, simplemente en el proceso de validación del SAT no me va a permitir hacer el timbrado respectivo. Y desde luego, ahí requiere que el personal que realiza esos procesos esté bien capacitado para que pueda utilizar la forma correcta o seguir el proceso correcto en cuanto a la cancelación de las facturas. Es decir, no puede estar cancelando de plano una factura diciendo que la operación no se realizó cuando lo que está queriendo hacer es corregir un dato. O pudiera ser que la factura la emitió a nombre de otro cliente por error, pero eso no quiere decir que la operación no se realizó con el cliente correcto. La operación sí se realizó. En ese caso en específico, tendría que considerar que es una cancelación por errores que se tienen que corregir, pero sin relación. Es decir, no tiene que tener una relación ese CFDI con el CFDI que se emitió originalmente a nombre de un cliente incorrecto. Entonces, tiene que haber una capacitación muy precisa en el área de facturación y en el área de cuentas por pagar también, para que, por un lado, quien emite el comprobante lo haga de forma correcta y quien lo recibe valide que ese comprobante está debidamente emitido. Y esto que comentas, Miguel, es indispensable o va a ser indispensable para las empresas. Crear manuales perfectamente con las definiciones, que incluyan las definiciones de cuándo sustituyo con relación, cuándo no sustituyo con relación, cuándo sí puedo emitir una nota de crédito, qué evidencia tengo que recopilar, por ejemplo, de mi almacén para justificar una devolución. Oye, efectivamente la mercancía se llevó con el cliente, hay esta razón por la cual él lo está devolviendo. Recientemente tuvimos un caso, oye, mandé unas máquinas, no funcionaron las máquinas, me las devolvió y les entregué una nueva. Si bien la operación inicial es la misma, estamos hablando que si hay un movimiento de mercancías de entrada y salida del almacén, y eso es una devolución desde el punto de vista mercantil, y tiene que estar documentado con una nota de crédito. Ese tipo de situaciones van a tener que estar muy puntuales en un manual, de modo que no se cometan errores. Porque ahí, Gabriel, ¿qué pasa si cancelo indebidamente un CFDI? Sí, Asa, en esos casos, a lo que nos lleva en el supuesto de que no se cumpla con alguna de estas reglas, podemos llegar a tener una doble acumulación de ese ingreso. ¿Por qué específicamente? Pues porque técnicamente yo tengo una primera factura, asumiendo que se emitan un ejercicio, en este caso, solo por tomarlo de ejemplo, en el 2021, y su cancelación suceda en 2022, lo que va a pasar es que voy a tener una cancelación errónea, la cual no aplicaría a esa primera factura que en su momento emití en 2021, por lo tanto tendría que acumularla, y muy probablemente en 2022, que ahí es mucho del tema ya de negocio, que seguramente me van a estar pidiendo una nueva factura, esa nueva factura también va a tener que jugar para efectos fiscales, ya que no hay un proceso que la haya cancelado porque fue erróneo, pues entonces mi impuesto se paga 2 veces, lo cual pues a todas luces no hace sentido con la naturaleza jurídica de la operación. Sin embargo, hoy día por un tema de forma podemos llegar a estos supuestos. Y comentas algo muy importante que se va a tener que tener hoy en mente y perfectamente claro. Anteriormente podíamos cancelar los CFDIs en cualquier momento, si se asociaban correctamente no había ningún problema, como bien señalas, Gabriel, pero hoy día la autoridad ya nos está estableciendo un plazo para poder cancelar los CFDIs. Miguel, ¿qué plazo nos está dando la autoridad para hacer esta cancelación? Y conforme a lo establecido en el Código Fiscal, lo que se señala y que creó mucha
confusión en su momento es que se debe de cancelar en el mismo ejercicio en que se emite. Sin embargo, posteriormente, al emitir la resolución miscelánea fiscal, las reglas estableció primeramente una fecha de que se podía hacer durante el mes de enero del ejercicio siguiente. Recientemente se publicó en las versiones anticipadas en el portal del SAT la misma regla, pero ahora señalando que el periodo de cancelación podría realizarse la cancelación de los comprobantes emitidos en el ejercicio a más tardar en la fecha en que se deba de presentar la declaración anual del contribuyente. Esto es, si es una persona moral, tendría hasta el 31 de marzo para hacer las cancelaciones relativas al ejercicio del que está presentando dicha declaración. Si es una persona física, tendría hasta el 30 de abril del año siguiente para poder hacer la cancelación de cualquier comprobante que haya emitido al cierre del ejercicio que está declarando. En el caso de nóminas, también hay un periodo establecido, porque ahí desde luego a toda la gente que maneja la parte de la nómina le preocupa que de pronto tengan que hacer correcciones a las nóminas, que sí se dan esos casos desde luego, y esta reforma que nos deja hasta el 31 de diciembre prácticamente, por regla nos permiten llevarla hasta el 28 de febrero. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta esto, hacer las revisiones necesarias, si nuestra nómina del 2021, por ejemplo, está correcta o si tenemos que hacer alguna corrección, trabajar en ella y procesarla a más tardar el 28 de febrero. Creo que en este último caso que menciona Miguel Azam, ya lo hemos sufrido en años anteriores, precisamente el caso de los FDIs de nómina, y es un botón de muestra de cómo se está utilizando esta información y por qué es altamente sensible. Hoy día, cuando tenemos que presentar las declaraciones anuales, ya viene la información de estos FDIs de nómina de forma particular precargada. Y el hacer el proceso de revisión ya durante el ejercicio siguiente al que se hace la declaración, ya se vuelve complicado porque hay que hacer cambios desde los orígenes. Entonces, todos estos procesos de forma que ahorita se están fortaleciendo con la 4.0, pues sin duda van a impactar en todo este cúmulo de datos que acaba el SAT poniendo en las declaraciones anuales o en las mensuales, que ya también está prácticamente en la puerta. Y esto trae dos retos para las empresas. El primero es que ahora al cierre de este ejercicio, bueno, prácticamente el 2021, tenemos que ver nuestro proceso de cancelación. Hoy día estamos ya apoyando a algunas empresas que por su ciclo operativo requieren una cancelación masiva de CFDIs porque así es su negocio. Y hablar de cancelar 30 CFDIs, pues lo puedes hacer a mano. Pero hablar de 700 o hasta 4,000 CFDIs cancelados es todo un reto para las empresas. Y sin la ayuda de la tecnología, puedes caer en errores de procesamiento que impliquen que brinques este periodo y que ya estés en un problema técnico. Por eso, esta parte de la regla de la cancelación de CFDIs tiene que ser visto por las empresas como un nuevo reto que tiene que ir de la mano con la tecnología para poder hacerlo en tiempo y en forma. Y hay un segundo reto que ya estamos observando con las empresas, que muchas de ellas están inquietas por esta situación, desde la perspectiva de que cuando a veces le vendes al gobierno federal, te dice, oye, emíteme tu factura en diciembre, que fue cuando me mandaste la mercancía, lo que te compré. Pasan 6 meses de revisión y te dicen en junio del siguiente año, oye, ya quedó aprobada, solamente que como el flujo de efectivo va a venir en junio de 2023, por ejemplo, necesito que me remitas una factura. Habría que cancelar la primera, pero ya estás fuera de tiempo. Aquí, ¿qué podemos hacer, Miguel, Gabriel? ¿Qué pueden hacer estas empresas? Desde luego, tenemos que revisar la parte contractual, porque eso no deja de ser evidencia de que si estuvimos imposibilitados a hacerlo dentro del plazo que marca la autoridad,
sí hay una evidencia documentada de que esa cancelación no se podía hacer dentro del plazo porque el cliente en este caso solicitó que se realizara posteriormente, y esa evidencia documental es la que tenemos que resguardar súper bien, validar muy bien y dejarla como soporte para el caso de que la autoridad pudiera pues requerirnos o decirnos que esa es una cancelación improcedente, tener bien documentados los motivos por los que se llevó a cabo. Aunque operativamente no podemos regresar el tiempo, desde luego, tendríamos que hacer esa cancelación a solicitud del cliente, pero dejar debidamente documentada la operación. Sí, y en adición a esta parte, creo que también convendría buscar, como bien dice, como bien dice Mike, siempre y cuando la parte contractual o la parte ya documental nos lo permita, buscar esquemas operativos que a lo mejor nos puedan ayudar a pasar este proceso. Ejemplo, Asa, en el caso que tú nos planteabas sobre posibles operaciones con el gobierno, a lo mejor lo que se podría utilizar y sería una buena opción serían emisión de comprobantes pro forma. De cierta forma, pensar en validar toda esta información o pasar los procesos de validación y con base en ello emitir los FDIs. ¿Por qué? Porque de otra forma, efectivamente, lo que vamos a tener es que no nos podemos regresar en el tiempo si salimos de esta ventana de tiempo de cancelaciones. Entonces, estos temas operativos me parece que podemos explorarlos, pero ya dependen mucho del tipo de industria, del tipo de condiciones y sobre todo también de la capacidad y apertura que tengamos de la contraparte. Pero sin duda hay métodos que podemos analizar que pueden ser un mix entre ambos, la parte legal, la parte operativa, obvio, siempre cuidando el tema fiscal y ya el tema técnico. Una de las principales inquietudes que nos han externado las empresas es, ahora que voy a cancelar en 2022 CFDIs 3.3, ¿tengo que seguir las mismas reglas y procedimientos del 4.0 o utilizo la versión de cancelación 3.3? No, la cancelación la tienes que hacer con las nuevas reglas. Desafortunadamente, como señalaba anteriormente, el cambio de versión no hace que no entres en las nuevas reglas. Esto empezó desde el 1 de enero. Entonces, si tú sigues utilizando versión 3.3, tienes que hacer la cancelación con estas nuevas reglas. Es decir, tener el motivo de la cancelación, ponerlo, ver qué es lo que está generando dicha cancelación y en base a eso proceder, ¿no? Es decir, si lo que estoy haciendo es una corrección con relación, tengo, como dijo Gabriel hace rato, primero que emitir la factura y después hacer la cancelación respectiva, relacionando ambos FDIs. Entonces, esto no implica que si yo no tomé la versión 4.0 ahorita en el periodo de convivencia, tenga que seguir las reglas hasta que tome la versión 4.0. Esto ya es de aplicación desde el 1 de enero. Que eso obviamente es otro reto para las empresas, sobre todo cuando vas a tener cancelaciones de manera múltiple en lo que resta de aquí a la declaración anual. Y otro de los documentos que tiene una relevancia importante para tanto el fisco como para las empresas es el famoso complemento de pagos, el cual inicialmente fue controvertido, que si procedía que cuando era el pago diferido solamente era en parcialidades. El código se adecuó para hacerlo totalmente obligatorio y hoy día la autoridad fiscal, la ausencia de este complemento de pagos le ha dado una importancia incluso de negar deducciones y acreditamientos de impuesto ante la ausencia de este documento. Y este documento también trae cambios para esta nueva versión. Miguel, ¿qué cambios trae el complemento de pagos? Sin duda, el complemento de pagos es el documento que más cambios tiene en cuanto a su estructura, porque la idea de la autoridad es tener, como decíamos previamente, un mejor control de toda la información, una mejor calidad en los datos que está obteniendo. Y dentro de esto, por ejemplo, tenemos el objeto del impuesto. Este es un dato primordial, desde luego, en donde la autoridad, en el momento en que el contribuyente está emitiendo el complemento de pagos, le está dando específicamente la información de qué es lo que está pagando.
Pudiera suceder el caso, por ejemplo, que mencionabas hace rato, Asa, es decir, hay un comprobante fiscal emitido por una operación que se realizó y luego hay distintos pagos sobre ese mismo comprobante. Cuando yo emito el complemento de pago de esa recepción de dinero que tuve, debo de indicarle a la autoridad a través del complemento de pago qué es lo que estoy pagando, cuánto es de la operación y cuánto es de los impuestos que estoy pagando. Es decir, es información sumamente detallada que desde luego le va a permitir no solo a la autoridad, sino al propio contribuyente tener un mejor control sobre esa información. ¿Qué nos sucedía en el pasado antes de esto? Desde luego que era muy complicado, por ejemplo, cuando recibíamos las facturas de nuestros proveedores, identificar a qué tasa de impuesto iba o qué estaba sujeto a impuesto o qué no estaba sujeto o qué era exento. Entonces, cuando teníamos que presentar la declaración informativa, no teníamos los detalles y teníamos que estar trabajando de forma detallada y analítica para obtener dicha información. Todos estos datos ya van a ir desde luego en el complemento de pago. Otro dato es que los montos totales de todo ese detalle también debe de estar incluido en dicho complemento de pago. Es decir, aquí es donde toma mucho mayor fuerza la fiscalización en cuanto al cruce de información u obtención de información detallada que le van a permitir a la autoridad tener toda esa información para efectos de poder identificar las operaciones de cada contribuyente al nivel detallado, tanto por impuesto como por tipo de transacción. No olvidemos que el tema de las claves de producto son también información muy importante para la autoridad porque con ella va a saber qué es lo que estamos enajenando, qué tipo de servicio estamos realizando y conectar con el impuesto que estamos detallando si realmente esa actividad o esa transacción está sujeta a esa tasa de impuesto o no. Es decir, va a ser una fiscalización digital simplemente con la información que va a obtener a través de este documento. Esto que comentas, Miguel, es bien importante. El gran ausente en la versión anterior del complemento eran los impuestos. La autoridad sabía que ya se había cobrado un comprobante, pero no sabía si ese comprobante llevaba IVA, no llevaba IVA. Y esto nos da luz a que eventualmente, así como hoy se están precargando los ingresos en los pagos provisionales o se van a precargar, también eventualmente se van a precargar las declaraciones de IVA con la información de los complementos. Aquí, Gabriel, ¿qué retos van a tener ahora las empresas con esta información y con este contexto para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales? Sí, Asa, creo que estos temas son de los que debemos ir anticipando, porque como mencionábamos al inicio de la charla, hay temas operativos, hay industrias que no necesariamente atienden a este criterio que pudiera en algún momento tomar el SAT. Una muestra clara es, por ejemplo, el sistema financiero con el caso de intereses que se dan a devengo. Entonces, estos factores que se van a estar recibiendo, que pudiera el SAT en algún momento considerar para efectos de flujo de efectivo, para efectivamente poner datos para IVA, por ejemplo, pues van a ser claves. ¿Por qué? Porque si no los validamos bien o si no nos anticipamos con esta nueva materialidad y efectivamente explicar por qué se da un tratamiento u otro, pues vamos a caer en las famosas inconsistencias que platicábamos hace un momento y que nos pueden llevar nuevamente a multas, a cancelación de sellos y que nos van a dar dolores de cabeza seguramente. Entonces, lo que tenemos que hacer ya es comenzar a parametrizar, a diseñar perfectamente los procesos para que esta información que se va a ir en los complementos de pagos sea consistente con la realidad de la operación, ya que de otra forma vamos a tener estas distorsiones que comentábamos. Entonces, hoy día este es el paso a seguir. Y creo que la visión que tenemos que tener como empresa no es solamente fijarnos en los complementos que emitimos, que son importantísimos y que tenemos que atenderlos. Tenemos que voltearnos y ver la calidad de los complementos que nos envían nuestros proveedores.
validar que contengan la información correcta, porque de no hacerlo, por ejemplo, si una empresa va por una devolución de impuesto, de IVA, y los complementos o no los tenemos o no tienen la calidad y la información correcta, nos van a negar esa devolución de IVA por esos complementos que no están debidamente llenados. Porque recordemos que si bien hay un proceso de validación, el proceso de validación es que los nodos que tengan que estar o que tengan que tener un dato lo tengan. Pero si el dato está mal, probablemente eso no pasa un proceso de validación. Entonces, sí es indispensable verificar la calidad de la información que recibimos, Miguel. ¿Y aquí cómo podemos hacer esa validación, Miguel? Desde luego no hay otra forma, no hay otro camino que el tecnológico. Digo, no podemos estar haciendo validaciones manuales. El volumen de información y los datos a detalle, que ahora desde luego no es validar un documento físico, tenemos que validar el contenido de ese documento. No olvidemos que lo que tenemos físicamente es una representación impresa que no es seguridad de que esa información es la misma que tenemos en el documento digital, es decir, en el XML. Esto desde luego requiere que se haga una validación de forma tecnológica y ahí la recomendación es, desde luego, tener esas herramientas tecnológicas. Muchas veces deben de ser periféricas, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque si tenemos un ERP muy bien establecido, este tipo de cambios son definitivamente bastante difíciles de realizar y hacerlos con la agilidad necesaria. Las herramientas tecnológicas periféricas nos permiten movernos de una forma muy ágil, porque de esa forma adecuamos nuestro sistema a través de interfaces muchas veces con ese sistema o herramienta tecnológica que nos permite hacer todas este tipo de validaciones, tanto para comprobar que el documento está debidamente emitido, como que tenemos el complemento de pago, que el complemento de pago tiene los datos correctos, que el monto que me está cargando el proveedor es el correcto, el acordado, y una serie de datos alternos que pueden sumar a que esa validación pues no solo se quede en la parte fiscal, ¿no?, sino ayuda a toda la parte operativa del negocio. No, y ya nuestro socio Leopoldo Gutiérrez en su momento, ya en uno de los webinars pasados, nos expuso justamente una de sus herramientas que permite validar tanto los complementos de pago, pero a su vez también verificar cuando no los hemos recibido, ¿no? Y finalmente, otro de los cambios que se han suscitado es en los CFDIs de nómina, de retención e información de pagos. Aquí, Gabriel, ¿cuáles son los nuevos retos en estos dos tipos de CFDIs? En este caso, Asa, el cambio por excelencia es la inclusión del domicilio fiscal, que ahí en estricta teoría nos habla del código postal. Sin embargo, aquí es donde la problemática de la fuente de información y calidad de la información lo vamos a ver. Con este nuevo atributo que se incorpora, nosotros tenemos que verificar que el dato que vamos a poner corresponde al domicilio fiscal, lo cual es bien relevante, porque, por ejemplo, en el caso de los CFDIs de nóminas, no necesariamente tenemos esa información. Sin embargo, para efectos de cumplir con lo que nos están pidiendo estas nuevas adecuaciones, necesitaríamos obtenerla y verificarla, porque recordemos que en estos casos, la emisión incorrecta nos podría llevar nuevamente a las multas o, en su caso, pues a la no deducción de forma directa con el respectivo impacto que pudiera tener el colaborador o la persona física en el caso de retenciones que lo esté recibiendo. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es entrar en un proceso de verificación de esta información con la que contamos, asegurarnos que esta se encuentra perfectamente verificada y sobre todo que los canales o las fuentes de información que vamos a estar enviando a los PACs para que efectivamente tomen estos datos es correcta. Nuevamente, esto es un nuevo proceso que tenemos que verificar. Y son en procesos tan comunes como la nómina, pagos al extranjero o pagos de dividendos. Nos da una facilidad ahora
ya se pueden relacionar. ¿Qué ventajas nos da esto, Miguel? El relacionar, por ejemplo, un CFDI de retención e información de pagos. Desde luego es la integridad de la información, es la integridad de los datos. Vamos a tener todos los datos debidamente conectados y cuando querramos, así como lo va a hacer la autoridad, que desde luego va a conectar la información entre un documento y otro, también a nosotros nos va a ayudar, desde luego, ¿no? Hay que aprovechar esa obtención de datos a nivel productivo, a nivel tecnológico, de tal forma que podamos realmente explotar estas nuevas obligaciones. ¿Y por qué digo eso? Porque recuerdo lo que sucedía en el pasado, cuando nosotros teníamos una factura en papel y teníamos que hacer alguna revisión, alguna integración de alguna para presentar a la autoridad ante la revisión o algún requerimiento que nos llevaba a cabo, o simplemente para el negocio, teníamos que hacer vaciado de información. Y muchas veces se prestaba a errores o a mucha carga de trabajo. El tener estos documentos digitales y relacionados, desde luego, nos va a permitir que esa información, al estar digital, la podemos obtener nuevamente, generar los reportes, incluso para ver cómo va nuestro negocio, qué tantas cancelaciones estoy haciendo, por ejemplo, qué tantas notas de crédito estoy emitiendo, qué tanto estoy operando con residentes en el extranjero, en fin, una serie de información que desde luego va a ser de vital importancia. Y aquí quiero agregar el tema de la nómina que sobre todo invitar a que no pase desapercibido que si bien la nómina no tiene un cambio sustancial en sí, sí hay algunos cambios que se están indicando, por ejemplo, el hecho de homologar el formato de la fecha, que es un dato que viene en el CFDI 4.0, que ahora también se debe de cambiar en la estructura del CFDI de nómina. Y no olvidemos que el CFDI de nómina juega como un complemento al CFDI 4.0. Por lo tanto, los cambios que hay en el CFDI 4.0 también impactan a la nómina. Y los datos que mencionábamos hace rato, que es de vital importancia tenerlos precisos y claros, tal como lo tiene la autoridad, también tenemos que tenerlos para efectos de la nómina. Ahí tenemos que ponerle atención que los datos que tenemos en nuestro RP o base de datos sean los correctos y los mismos que tiene registrados la autoridad. Así es. Y pues bueno, ya para cerrar este webinar, hay muchas preguntas en el chat. Y muchas van relacionadas con el tema de cuándo cancelo el CFDI, cuándo emito la nota de crédito. Con todo gusto y nuestras recomendaciones, con todo gusto vamos a atender sus preguntas. No nos gustaría responder aquí de manera directa porque sí hay que analizar cada caso en particular. O sea, como vimos en la lámina correspondiente, la realidad es que cada caso tiene que ser evaluado con base en la materialidad que vamos a poder entregarle eventualmente a la autoridad fiscal. Y con base en el análisis de esa información, podríamos determinar caso por caso cuándo procede una nota de crédito o cuándo procede la cancelación del CFDI. Y por otro lado, no dejamos de observar que hay reglas que la autoridad no ha emitido aún, que tenemos que estar atentos. El caso más típico es, oye, en abril emito un CFDI 3.3 y lo voy a cobrar en mayo, junio, julio o posterior. ¿Qué versión del complemento de pagos utilizo? ¿Cómo vinculo esa información? Si van a poder convivir los dos, sobre todo en la parte del complemento de pagos que puede tener efectos posteriores a este periodo de transición. Gabriel, Miguel, un último mensaje que quieran enviarle a las personas que nos escucharon el día de hoy. Con gusto. Agradecer su tiempo en primer lugar. Yo creo que todos estos cambios, si bien implican procesos, creo que la reflexión que hacía Miguel hace un momento es importantísima. La información puede ser explotada. Hoy día ya conocemos los elementos con los cuales el SAT está comenzando a mirar y el análisis va a ser clave. Creo que esos son los puntos a los cuales tenemos que estarnos enfocando y con base en ello comenzar ahora sí a diseñar los procedimientos efectivos para optimizar la carga tributaria.
Sí, igual agradecer la participación de todos, la atención que nos pusieron en este webinar y sobre todo invitarlos a que este proceso lo corran de forma profunda, detallada y siempre acompañados con algún asesor que les dé toda esa información y asegurar que lo hacen correctamente. Decíamos hace rato que ahora el personal de facturación, de cuentas por pagar, es decir, la gente de operativa debe de estar muy bien capacitada en esto, pero si implementamos o corremos un proceso de implementación correcto, adecuado, vamos a dejar todos los lineamientos establecidos para evitar errores futuros o tener que corregir hacia atrás algo que de pronto no es fácil de corregir. Entonces, creo que es el momento adecuado, estos 4 meses que nos está dando la autoridad para poner toda la carne al asador, como decimos aquí en Monterrey, y dejar los sistemas al punto, ¿no? Y la capacitación de la gente también al nivel que se requiere para estos efectos. Pues, sin nada más, muchas gracias, Miguel, Gabriel, a toda la gente que nos acompañó el día de hoy en este webinar. Le damos nuevamente las gracias y que tengan un excelente día.